Hola, empieza la presentación del proyecto de síntesis de la asignatura de Métodos Cuantitativos 3 del grupo formado por Nabil Masri, Mario Delgado, Mercè Lorenzo y Laia Graells. Situación actual. Bosch Sistemas de Frenado actualmente tiene contratado un operador logístico el cual ofrece un servicio para el almacenaje de producto acabado. En este caso el producto es el servofreno, ya que en la planta no se tiene suficiente espacio. Así que el reparto de servofrenos a clientes se hace desde un almacén externo. Objetivo del problema. Plantear la instalación de un almacén dentro de la planta de Bosch y calcular el tiempo de amortización, eliminando así los costes añadidos del transporte hacia el almacén y el alquiler del mismo. Identificar también las mejores rutas entre los diferentes clientes de Bosch. Estos clientes son Nissan, General Motors, Ford y SEAT, planteando las dos opciones. 1. Almacén externo actual y 2. Almacén integrado en planta. Para resolver el problema usaremos la heurística Vehicle Routing Problem, también llamado VRP, capacitado con ventanas temporales. Especificaciones y limitaciones. El coste fijo de transporte de Bosch y entre Bosch y el almacén externo con camionero, teniendo en cuenta que son 2 viajes a la semana, es decir, 4 trayectos, con un coste unitario de 120 euros trayecto. Capacidad máxima de los camiones para el reparto entre clientes. Camión tipo 1. Capacidad 18.000 servofrenos. Coste 0,95 euros el kilómetro. Camión tipo 2. Capacidad para 23.000 servofrenos. Coste 1,30 euros el kilómetro. Camión tipo 3. Capacidad para 30.000 servofrenos. Coste de 1,50 euros el kilómetro. Precio de alquiler de almacén, 2.000 euros al mes. Coste de implantación de almacén dentro de la planta, 85.000 euros. Matriz de distancias, demanda de los clientes y ventanas temporales, ver tabla punto 1, justo es la siguiente. Distancia entre planta de Bosch y el almacén externo, 20 kilómetros. Coste de mantenimiento almacén propio, 2.500 euros. La siguiente tabla muestra la relación de distancias entre los diferentes puntos expresados en kilómetros, las demandas del primer y segundo semestre y los valores nominales de las ventanas temporales de la situación actual. La siguiente tabla muestra la relación de distancias entre los diferentes puntos expresadas en kilómetros, las demandas del primer y segundo semestre y los valores nominales de las ventanas temporales de la situación propuesta. La siguiente diapositiva muestra un mapa de las sedes, donde se pueden observar la planta, el almacén externo, Ford, Nissan, SEAT y General Motors. En esta tabla se muestra la relación de distancias entre los diferentes puntos expresados en kilómetros, las demandas del primer y segundo semestre y los valores nominales de las ventanas temporales de la resolución 1. Después de aplicar las fórmulas vistas en clase, obtenemos que la ruta 1 va del almacén externo a SEAT, de SEAT a Nissan y de Nissan al almacén externo, y se ha invertido un tiempo total de 355 minutos. La ruta 2 va del almacén externo a la Junquera y de la Junquera al almacén externo, y se ha invertido un tiempo total de 378 minutos. La ruta 3 va del almacén externo al Port de Tarragona y del Port de Tarragona al almacén externo, y se ha invertido un tiempo total de 420 minutos. Ahora toca escoger el tipo de camión en función de la demanda. Los cálculos se han hecho a partir de la tabla 2.1. Para la ruta 1 se escogerá para el primer semestre un camión de tipología 2 y para el segundo semestre un camión de tipología 3. Para la ruta 2 se escogerá para el primer y el segundo semestre un camión de tipología 1. Y para la ruta 3 se escogerá para el primer semestre un camión de tipología 1 y para el segundo semestre un camión de tipología 2. En la siguiente tabla se muestra la relación de distancias entre los diferentes puntos expresados en kilómetros, las demandas del primer y el segundo semestre y los valores nominales de las ventanas
temporales de la resolución 2. Después de aplicar las fórmulas vistas en clase, obtenemos que la ruta 1 va de la planta a SEAT, de SEAT a Nissan y de Nissan a la planta, y se ha invertido un tiempo total de 315 minutos. La ruta 2 va de la planta al Port de Tarragona y del Port de Tarragona vuelve a la planta, y se ha invertido un tiempo total de 360 minutos. La ruta 3 va de la planta a la Jonquera y de la Jonquera a la planta, y se ha invertido un tiempo total de 440 minutos. Una vez definidas las rutas, se establece el tipo de camión a escoger en función de la demanda. En este segundo caso, y dado que las rutas serán con las mismas destinaciones, independientemente de si son la ruta 1, la ruta 2 o la ruta 3, se puede afirmar que las demandas y el tipo de camión quedarán definidos de la misma manera que la primera de las soluciones aportadas. Destacar que no ha sido necesaria la utilización, como se puede apreciar, de ventanas temporales inferior, dado que siempre se ha llegado a un tiempo posterior a la apertura de cualquier centro. Valoraremos ahora los costes de las dos alternativas propuestas respecto a las distancias recorridas y sus costes aplicados al tipo de ubicación en la que encuentran y sus vehículos utilizados. Almacén externo actual. La ruta 1 consta de 140 kilómetros. El coste de transporte para el primer semestre es de 182 euros. El coste del segundo semestre es de 210 euros. La ruta 2 consta de 270 kilómetros. El coste de transporte para el primer semestre y también para el segundo es de 256,5 euros. La ruta 3 consta de 254 kilómetros. El coste de transporte para el primer semestre es de 241,3 euros y el del segundo 330,2. Así, como coste total de transporte, podemos decir que tenemos un total de 8.859 euros. Los costes de transporte del almacén externo al año son de 23.040 euros al año. El coste de alquiler del almacén externo es de 24.000 euros al año. Por lo tanto, podemos decir que el coste total final es de 55.899 euros al año. Caso de almacén integrado en planta. La ruta 1 consta de 100 kilómetros. El coste del transporte para el primer semestre es de 130 euros y el del segundo semestre es de 500 euros. La ruta 2 consta de 214 kilómetros. El coste del transporte para el primer semestre y el segundo semestre es de 203,3 euros. La ruta 3 consta de 310 kilómetros y el coste de transporte para el primer semestre es de 294,5 euros y el del segundo semestre 403 euros. El coste total del transporte es de 10.404,6 euros. El coste de almacén en planta es de 30.000 euros, por lo que podemos decir que el coste total final es de 40.404,6 euros al año. Amortización y payback de la implantación. La amortización anual es de 15.494,4 euros al año y el payback de implantación es de 5,48 años. Finalmente, podemos concluir con que dicha propuesta de implantación es perfectamente viable y altamente recomendable, ya que en un periodo inferior a 6 años se recupera la inversión realizada para implantar un almacén dentro de la planta y se comienza a ahorrar costes logísticos. En cuanto a la resolución del problema, hemos estado limitados, básicamente por las capacidades de los camiones, y buscando siempre el máximo ahorro y la ruta más eficiente para ofrecer un servicio de calidad a los clientes.